es bloqueo nervio supraescapular, bloqueo braquial cutáneo interno o intercostobraquial, bloqueo nervio mediano cubital y radial, tanto a nivel de muñeca, antebrazo, codo y brazo, bloqueo de nervios digitales, bloqueo de los nervios intermetacarpianos y bloqueo de tobillo. Son estos temas los que vamos a charlar porque los demás bloqueos de nervios periféricos ya se fueron viendo en las otras clases. Un tema sencillo, pero importante para conocer el anestesiólogo, ya que tiene varios beneficios comparado con otras técnicas analgésicas y anestésicas. Importante también para el paciente, ya que disminuye la incidencia de síndromes dolorosos crónicos post-cirugía, por lo que permite una mejor calidad de vida, de gran utilidad como analgesia postoperatoria, menor estancia hospitalaria, reducción del costo, pocos efectos adversos comparados a otras técnicas analgésicas y facilita una mejor rehabilitación después de la cirugía. Dentro del miembro superior, las indicaciones: cirugía del síndrome del túnel carpiano, una cirugía bastante frecuencia en traumatología, cirugía de los dedos, cirugía menor de la mano, incluso muchas veces realizadas por el cirujano en forma ambulatoria. Cuando la cirugía abarca ambas extremidades superiores y no podemos hacer un bloqueo supraclavicular, por ejemplo, de ambos miembros, cuando la cirugía se limita al área inervada por un solo nervio, o como complementos de bloqueos proximales del plexo braquial, cuando alguno de esos nervios no fueron bloqueados eficientemente, se puede hacer un refuerzo a nivel periférico. Bueno, un pequeño repaso de plexo braquial, no me voy a detener mucho en esto, porque es un tema que ya vimos, simplemente nombrar las ramas terminales del plexo braquial. Tenemos el músculo cutáneo, nervio axilar, nervio radial, nervio mediano y nervio cubital. El músculo cutáneo, que sale de C5 y C6, que forman el tronco superior, y da dos fascículos, uno lateral y otro medial, donde la rama medial va a dar la rama radial del nervio mediano, y la lateral, nervio músculo cutáneo. Después, tanto el axilar como el radial sale de las ramas posteriores, de los troncos primario, secundario superior, medio e inferior del plexo braquial, y después tenemos al nervio cubital, que sale de C7, C8 y D1, o T1. Bueno, y después nervios importantes que vamos a ver, colaterales, supraescapular y el braquial cutáneo interno. La inervación sensitiva va a estar dada tanto por ramas terminales como por ramas colaterales del plexo braquial. Todo lo que es la región interna está dada por el nervio cutáneo medial del antebrazo y del brazo. En la región posterior, por el nervio radial. El nervio axilar va a inervar parte de lo que es el hombro. El hombro también está inervado por el nervio supraescapular, que ya lo vamos a ver, el 70% del hombro está inervado por el supraescapular. Y después tenemos al nervio músculo cutáneo y la mano, que bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y posterior dijimos radial, axilar y todo lo que es músculo cutáneo del brazo y del antebrazo. Bueno, el bloqueo del nervio supraescapular sale de las ramas C5 y C6. Tiene una inervación tanto sensitiva como motora. Sensitiva va a inervar la región posterior y superior de la articulación y cápsula del hombro, todo lo que es la articulación glenohumeral, acromio clavicular, periósteo y tendones de la escápula. Y después, a nivel motor, da su inervación a los músculos supraespinoso, infraespinoso y parte del redondo menor. Entonces, un nervio importante, ya que tiene una gran inervación a nivel del hombro, 70%. Sus indicaciones en cirugía de hombro, sobre todo por vías de accesos posteriores, cuando hay un fracaso o una contraindicación del bloqueo interescalénico. También se utiliza para tratamiento de dolores de hombro o manguito rotador. Y en cirugía de cadera, importante por la posición del paciente. Cuando está en decúbito lateral, puede ser muy molesto, así que se puede hacer un bloqueo a nivel supraescapular y va a favorecer mucho la posición. Bueno,
Entonces, una vez que sale de C5 y C6, cruza todo lo que es el triángulo posterior profundo del cuello, se dirige por debajo del músculo homoioideo y atraviesa la escotadura supraescapular, por arriba, el ligamento transverso superior, y va a dirigirse a los músculos intraespinoso, supraespinoso y redondo menor para dar su inervación motora. Bueno, acá hay una imagen un poquito más ampliada, dando todo lo que es la inervación a la cápsula articular y la articulación glenohumeral. Bueno, los materiales son bastante similares a los que usamos en todos los bloqueos: guantes estériles, sonda lineal de alta frecuencia, agujas cortas de 5 centímetros y el anestésico local, que suele bastar con 8 a 10 mililitros, y podemos utilizar ropivacaína al 0,2% o bupivacaína al 0,25%. También algunos utilizan corticoides, sobre todo en lo que es el tratamiento del dolor. La posición. El paciente se va a ubicar sentado con los brazos hacia adelante, como vemos acá, y la sonda paralela a la escápula y a la acromio. Se puede entrar en plano o fuera de plano, y eso va a depender de la experiencia del anestesiólogo. Acá, bueno, entrando en plano. Si se entran fuera de plano, puede ser un poco más molesto para el paciente porque se atraviesan todos los músculos, y entrando en plano es más fácil. Bueno, lo que vamos a encontrar ni bien insertamos la aguja es el tejido celular subcutáneo, por debajo el músculo trapecio, por debajo el músculo supraespinoso, y por debajo encontramos la arteria supraescapular, que muchas veces no es visible porque suele ser pequeña. Si contamos con Doppler sería una buena elección. Por debajo tenemos la escotadura escapular y por debajo el nervio. O sea, el nervio se encuentra por debajo de la arteria, de la escotadura escapular, y por encima del ligamento transverso superior. Bueno, y acá vemos cómo acá estaría el nervio en esta imagen, y acá se inyecta el anestésico local bañando todo lo que es el nervio. ¿Qué contraindicaciones tiene este bloqueo? No tiene ninguna contraindicación particular, sí las que son para la mayoría de los bloqueos. La negativa del paciente, coagulopatías severas, infección en la zona de punción, alergia a los fármacos empleados, anestésicos locales o corticoides. Las complicaciones. Reacción vagal en el momento de la punción, por eso es importante un monitoreo, como en todos los bloqueos, principalmente una exometría y un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Picor y escozor y enrojecimiento de la zona. Punción de la arteria supraescapular. Esto lo evitamos teniendo una imagen Doppler, si es posible. Y neumotórax, que si bien es un bajo porcentaje, del 1 al 2%, no es despreciable. Y casi siempre está en relación con avance demasiado profundo y anterior de la aguja al pasar por la escotadura supraescapular y penetrar en la pleura. Bueno. Después tenemos el bloqueo de los nervios intercostobraquial y accesorio al braquial cutáneo interno. Es un abordaje bastante sencillo, pero importante conocerlo porque muchas veces nos puede dar dolor de cabeza cuando hacemos un bloqueo supraclavicular y el cirujano usa manguito, y a veces al no bloquearse puede ser bastante molesto para el paciente. El accesorio del braquial cutáneo interno, que sale de C8 y T1, se anastomosa con el segundo nervio intercostal, que sale de T2, y forma el intercosto braquial. Y esto va a dar inervación sensitiva a lo que es la cara medial del brazo, así como el piso de la axila. Entonces, no se sabe bien si el dolor es por el torniquete o por la isquemia tisular, pero de todas formas es molesto, bueno, y es importante conocer su bloqueo. Bueno, acá tenemos la imagen de cómo sale el nervio. Tenemos el nervio cutáneo medial del brazo, rama colateral del plexo braquial, que al anastomosarse con el segundo nervio intercostal, que sale de T2, forma el intercosto
costobraquial. Entonces, inyectamos con el brazo 90% de aducción, así como realizamos el bloqueo axilar. Se bloquean inyectando con 4 mililitros de anestésico local sería suficiente y una infiltración subcutánea de 4 centímetros, partiendo del borde inferior de la arteria hacia dirección medial. Y con eso bastará para bloquear a todo el nervio. También se puede hacer con ecógrafo. Es un bloqueo bastante sencillo, pero si contamos con el ecógrafo, donde hicimos el plexo supraclavicular, también se puede ver. Y después tenemos los bloqueos del nervio mediano, cubital y radial, que vamos a bloquear ya sea desde la muñeca, antebrazo y codo. Este también se puede hacer en plano o fuera de plano, dependiendo del operador. Agujas cortas de 5 centímetros, igual que el anterior, y el volumen del anestésico local, entre 3 a 4 mililitros del anestésico, van a ser suficientes hasta que nos permitan visualizar toda la distribución alrededor del nervio. Si usamos procedimientos cortos, con lidocaína el 2% es suficiente, y si no, más prolongados, bupivacaína de 0,375 a 0,5% o ropivacaína de 0,5 al 0,75%. Bueno, nervio mediano. A nivel de la muñeca. A nivel de la muñeca podemos tener el inconveniente de su similitud con los tendones, entonces es muy importante seguirlo hacia cefálico, hacia el codo, y ver, además hacia el codo, se divide de los tendones y se ve en una forma única. En cambio, más a nivel de la muñeca, se ve entre medio de estos dos tendones. Acá vemos cómo tenemos el nervio mediano junto con los tendones. Este es un corte transversal a nivel de la muñeca. Entonces lo seguimos hacia cefálico y vemos cómo se va dividiendo y separando de estos. Puede que todavía siga a nivel del antebrazo en relación con los tendones, entonces nos dirigimos más hacia el codo. Lo que tiene el nervio mediano es que tiene anisotropía pronunciada, entonces con una inclinación leve del transductor podemos ver que parezca o más brillante, es decir, más contraste, o más oscura, menos contraste con respecto al fondo. Una forma también para diferenciarlo. Acá tenemos el nervio mediano y el tendón flexor común superficial. Inyectamos el anestésico alrededor del mismo. Esta es una imagen donde lo vemos más a nivel del antebrazo, acá lo vemos solo, separado de los tendones. Esta es una típica imagen donde lo vemos bien redondeado y precogénico, como con unos haces laterales. A nivel del codo es un poco más fácil su visualización. Generalmente lo vemos alrededor de la arteria braquial. Acá tenemos la arteria braquial y el nervio mediano, que tiene una imagen bastante típica en panal de abeja. Esta es una imagen mucho más fácil de diferenciar. Siempre va a estar medial a la arteria braquial. Recordamos que el nervio mediano se encuentra a nivel del brazo, bien interno, por la corredera bicipital interna. La sonda se coloca transversal al eje de longitud del brazo, en lo que es la unión del tercio interno con el tercio medio del pliegue del codo. Después tenemos el nervio radial, que a nivel del codo se va a ubicar contrario a lo que es el nervio mediano, en la corredera bicipital externa. Entonces, se localiza lateral al tendón del bíceps entre el supinador largo y o braquial radial. Y bueno, como dije, va a ser externo, entonces, entre su tercio externo y transversal al eje longitudinal del brazo. Acá vemos la sonda paralela al eje transversal entre el tercio externo y el tercio medio. Acá ubicaríamos la sonda para ubicar al nervio mediano. Tenemos el radio y por encima al nervio radial. Entonces inyectamos el anestésico local todo alrededor del nervio.
A nivel del brazo, se encuentra en la cara lateral del brazo en su tercio distal. Es más fácil de bloquear el nervio radial a nivel del brazo porque se encuentra como un tronco único. En cambio, una vez que pasa por el codo, se divide en sus ramas superficial y profunda y se hace un poco más difícil su visualización. Así que si queremos asegurarnos, a veces es mucho mejor bloquearlo más hacia arriba, antes de dividirse. Bueno, acá ubicamos la sonda por encima del pliegue del codo y vemos también el radio y por encima al nervio radial, como un tronco único. El nervio cubital. El nervio cubital tiene una localización mucho más superficial, pasa por el canal epitróqueo olecraniano y a veces se nos dificulta su visualización por la cantidad de huesos que hay que hace difícil colocar la sonda. Por eso habría que buscarlo por encima de este canal. Entonces, localizamos el canal epitróqueo olecraniano y situamos la sonda por encima, también transversal al eje longitudinal del brazo. Acá vemos cómo colocamos la sonda, el paciente en la misma ubicación que para hacer el plexo, para hacer el axilar, y vemos cómo el cubital se encuentra arriba. Este está bastante definido. Ahora vamos a ver un videito que nos muestra al bloqueo de todos estos nervios y cómo los seguimos en todo su trayecto. Otro abordaje es el medio humeral. Vamos a ver una imagen bastante parecida a lo que es el axilar, al bloqueo axilar, pero bueno, esto es un abordaje medio humeral. La localización de este nivel muchas veces lo hacemos por seguimiento de los mismos desde el nivel axilar. Entonces es una imagen bastante parecida que vemos en el axilar, donde tenemos el nervio mediano, el cubital, el radial, el músculo cutáneo, húmero y radial. Y acá podemos bloquear los nervios directamente, mediano, cubital y radial. En cambio, el axilar, la sonda la ubicamos más a nivel del hueco axilar. Contraindicaciones, los mismos que para los anteriores. Complicaciones, un bloqueo fallido, inyección vascular inadvertida, infección, daño de los nervios, que puede ser consecuencia de un traumatismo directo, hematoma o altas concentraciones del anestésico local, o un compartimental, por el poco espacio que hay y el aumento del volumen del anestésico local. Por eso 4 mililitros por nervio serían suficientes. Y ahora vamos a ver un videito. A ver. No. ¿Cómo hago por ir para atrás? Este videito va a describir el recorrido de los nervios en todo.
Bueno, entonces es importante seguirlos en todo su trayecto. Una imagen sola no nos va a dar mucha información, pero si seguimos el nervio en todo su trayecto y conocemos la anatomía, se nos va a hacer mucho más fácil realizar el mismo. Bueno, por otro lado tenemos los bloqueos digitales. También es un bloqueo bastante sencillo que no se utiliza ecógrafo. Muchas veces es realizado por el mismo cirujano en forma ambulatoria, pero bueno, es importante conocerlo porque lo podemos realizar también en quirófano. Tanto en lesiones de los dedos, laceraciones, desbridamiento de heridas, panadillos, cuerpos extraños, patología de la uña, traumatismo o reconstrucción individual de los dedos, complemento de un bloqueo braquial parcial y control de dolor en amputaciones traumáticas. Bueno, acá también, a modo de repaso, todo lo que es la inervación de la mano. Tenemos la mano en lo que es la región palmar, está dada por, del primero al cuarto dedo, por el nervio mediano, exceptuando la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo, que está inervado por el nervio cubital. Y todo lo que es la región dorsal de la mano está inervado desde el primero al cuarto dedo, exceptuando las falanges distales del primero, el segundo, del segundo, el tercero y el cuarto, por el mediano, y las falanges distales del segundo, el tercero y el cuarto por el nervio mediano. Y después tenemos la inervación por parte del cubital de la mitad del cuarto y del quinto dedo. Bueno, los nervios digitales tienen dos ramas, una rama palmar y una rama dorsal. Todo lo que es la rama palmar, los vamos a ver acá, que se originan, o sea, se ven en hora 10 y en hora... A ver, en hora 10 y en hora 12, acá está, y en hora 2, y después tenemos la que es palmar en hora 5 y en hora 7. Perdón, acá, palmar. 5, 5 y 7 y 2 y 10. Bueno, para realizar este bloqueo tenemos que ir de profundo a superficial. Inyectamos 1 mililitro más o menos del anestésico local, se puede utilizar lidocaína al 1% o al 2%, hacia profundo, y a medida que vamos retirando la aguja, colocamos una roncha subcutánea a lo largo de la cara lateral. Y así bloqueamos las dos ramas. El total del volumen no debe superar los 4 mililitros, debido a que es un espacio chico y puede comprimir los vasos digitales. Importante no usar vasoconstrictores. Los vasoconstrictores a este nivel están contraindicados, ya que tienen una pobre irrigación terminal. Entonces, acá vemos cómo tenemos las dos ramas de los nervios digitales, inyectamos de profundo y vamos retirando la aguja y hacemos una roncha subcutánea. Con esto ya quedarían bloqueados los nervios digitales. Y después tenemos el bloqueo intermetacarpiano, que es bastante similar al anterior, solamente que lo que bloqueamos es a nivel del metacarpo. Se emplea para las reparaciones complejas de los dedos y para reducir fracturas. Bueno, anestésico local, se inyecta en la base del dedo para bloquear los nervios a su paso entre los metacarpianos, igual que el anterior. 1 a 2 mililitros, más o menos, y anestesia los dedos adyacentes. Es decir, que si nosotros queremos bloquear, ahora les muestro una imagen, si nosotros queremos bloquear el dedo índice, por ejemplo, inyectamos en esta zona y en esta zona. Es decir, que para bloquear un dedo tenemos que inyectar a ambos lados el anestésico. Y por último tenemos lo que es bloqueo de tobillo. El bloqueo de tobillo también es un tema interesante, bastante importante, que se puede utilizar tanto como técnica anestésica única en cirugía de pie y no hacer una anestesia raquídea, o como analgesia del posoperatorio. El tobillo tiene una inervación de 5 nervios, que ahora los vamos a ver,
Bueno, también puede ser ausencia de bloqueo motor por encima del tobillo, eso es importante, entonces va a facilitar una rápida movilización del paciente. En cambio, en una anestesia raquídea capaz que el paciente se tiene que quedar internado, y esto facilita la rápida recuperación del paciente, o también cuando se requieren procedimientos bilaterales. Y como alternativa en pacientes que tengan grandes morbilidades, tanto cardíacas como pulmonar, y no queremos someterlo a una anestesia raquídea o general. Además de que disminuimos la dosis de analgesia endovenosa. Bueno, la inervación del pie estaba por 5 nervios, como dije, que son el nervio safeno o safeno interno, el nervio sural o safeno externo, el peroneo profundo o tibial anterior, peroneo superficial o músculo cutáneo, bueno, y tibial posterior que tiene sus ramas calcáneo y plantar. Todos son ramas del ciático menos el safeno, que es rama del femoral. Bueno, tibial posterior. El tibial posterior va a dar todo lo que es la inervación, o sea, la sensibilidad de lo que es la planta y el talón, y da sus ramas medial, lateral y calcánea. Entonces, la rodilla flexionada y la cadera en rotación externa, ubicamos la sonda de manera transversal entre el malleolo medial y el tendón de Aquiles, como vemos acá en la imagen. Este bloqueo se puede realizar, yo lo describo con ecógrafo, porque capaz que bueno, es lo que más vemos, pero también es muy fácil de hacer sin ecógrafo. Bueno, a este nivel vemos que el nervio tibial posterior se va a ubicar por detrás de la arteria tibial posterior. Entonces tenemos, esto es el malleolo medial, este es el tendón flexor largo del hallux, y lo vamos a ver cercano a las venas y la arteria tibial posterior. Lo mismo, si tenemos Doppler, podemos utilizarlo. Y inyectamos anestésico local alrededor del mismo. Entonces se va a encontrar adyacente a la arteria tibial posterior. El peroneo superficial, que es rama del peroneo común, surge a nivel del cuello del peroné y desciende por todo lo que es el compartimento lateral de la pierna y va a dar sensibilidad a lo que es el dorso del pie y de los dedos. Este es al contrario del anterior, entonces el paciente se va a originar en lo que es la cadera, se va a ubicar con la cadera en rotación interna y se ubica el transductor en orientación transversa en el tercio inferior de la cara lateral de la pierna. Bueno, y acá tenemos al nervio peroneo superficial. Este es el peroneo largo, bueno, peroneo, esto es medial y esto es lateral. Esto es el extensor largo del dedo. Entonces vamos a ver cómo se ubica entre el peroneo largo y el extensor largo de los dedos. En este punto se divide en nervios cutáneo intermedio dorsal y medial que inervan lo que es el dorso del pie. El peroneo profundo da todo lo que es la sensibilidad a la región entre el primero y el segundo dedo, cara lateral del primer dedo y cara medial del segundo. Ubicamos el transductor transversal al nivel de la región intermalleolar, donde se visualiza la arteria tibial anterior como principal referencia anatómica. Este es un poco más fácil de realizar porque tenemos la referencia de la arteria tibial anterior, y solo rodeando la arteria con anestésico local es suficiente para el bloqueo del nervio. Acá vemos la arteria tibial anterior, el nervio peroneo profundo al lado de la misma. Esto es medial, esto es lateral y esto es el extensor largo del dedo. Y así ubicamos la sonda en la región intermalleolar. Luego tenemos el nervio sural. El nervio sural o nervio safeno externo va a estar en lo que es la región externa de la pierna y da toda la sensibilidad a la cara lateral del talón y puede llegar hasta la cara lateral del quinto dedo. El paciente va a flexionarse en rotación, con la cadera en rotación interna,
y el transductor se aloja de manera transversal en el espacio entre el maniolo lateral y el tendón de Aquiles. Bueno, y vamos a observar una imagen hiperecóica lateral a la vena safena menor en el mismo plano subcutáneo. Ahora vamos a ver que si no es posible visualizarlo, se puede ubicar la vaina peronea, como vemos acá. Vena safena menor, vaina peronea, peroné, esto es anterior y esto es posterior. Por debajo estaría el nervio sural. A veces no es fácil de visualizar la vena safena, entonces lo que se puede realizar es un torniquete en el tercio superior de la pierna que va a ayudar a distender la vena y así visualizar mejor el nervio sural, que en realidad lo vamos a encontrar por debajo de la vena. Y por último, el nervio safeno, que como dije es el único nervio que es rama terminal del nervio femoral, siendo las demás ramas del nervio ciático. Brinda inervación sensitiva, es el único que es sensitivo, a lo que es medial del tobillo y del talón. Entonces, el paciente con rotación externa de la cadera y el transductor medial se coloca proximal al maniolo medial. Bueno, el nervio safeno entonces puede observarse como una pequeña estructura hiperecóica superficial y posterior a la vena safena mayor. Una imagen bastante similar a la anterior, pero del otro lado, ¿no? Anterior, posterior, vena safena menor y por lado el nervio safeno. Acá lo mismo, también se puede colocar un torniquete y distender la vena. Y se inyecta anestésico local por al lado del mismo. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Un transductor lineal, lo mismo que el anterior, agujas cortas de 5 centímetros o hipodérmicas, de 25 a 27. La técnica puede ser por fuera o por dentro del plano, lo mismo que siempre, está basada en la experiencia del operador. 5 mililitros por cada nervio, excepto el nervio tibial, en el cual se puede utilizar un volumen un poco mayor, ya que es de mayor tamaño. O sea que en total de 30 a 40 mililitros para todos los nervios. Lidocaína al 2%, cineprevifina, esto es lo mismo, no se debería utilizar vasoconstrictores. Bupivacaína al 0,5%, ropivacaína al 1% o lidocaína al 1%, o sea, se puede hacer una mezcla directamente de lidocaína al 1% con bupi al 0,25 o lido al 1% con ropi al 0,5, con un total de 40 mililitros de solución. Bueno, y para las complicaciones, la infección, el hematoma, por inyectar en las zonas cercanas a los vasos, punción vascular, así que evitar pinchar la vena safena o la arteria tibial a la altura del maniolo medial, siempre aspirando, y la lesión nerviosa. Por eso es importante no inyectar cuando el paciente manifiesta dolor o requiera alta presión para el depósito anestésico local. Bueno, y para finalizar, unas conclusiones. Este bloqueo es un bloqueo que puede ser bastante molesto para el paciente, ya que estamos haciendo el bloqueo de 5 nervios por separado, entonces los múltiples pinchazos pueden ser bastante molestos, importante una adecuada premedicación. El tiempo de latencia, más o menos de 15 minutos, esto va a depender de la concentración y el tipo de anestésico local que estemos utilizando. Es una técnica sencilla de realizar y le brinda al paciente una excelente anestesia y sobre todo analgesia postquirúrgica, ya que la cirugía de tobillo puede ser muy dolorosa en el postoperatorio. Y bueno, manejo ambulatorio con muy bajas complicaciones y grandes beneficios para el paciente y el equipo quirúrgico. Listo. Es una clase bastante corta, pero importante saber el manejo de todos estos nervios.